Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle Un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria
porque me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Hoy fruto de labios yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Hoy fruto de labios yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó. Hoy yo vivo en gracia, hoy yo vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo contigo todo pensamiento a Él, vivo confesando su poder. Hoy yo vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo contigo todo pensamiento a Él, vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder, que estoy bendecido con toda bendición. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder, que todo me obra para bien. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder.
cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. El mejor día, dioses. Un saludo a todos los que nos reunimos en la iglesia de los espíritus de los justos hechos perfectos, donde somos el edificio del Dios vivo, donde Dios es el juez de todos. Qué alegre verlos y saber que están bien. ¿Por qué sé yo que están bien? Porque tenemos el mismo evangelio. Y si yo estoy bien, porque yo no estoy bien porque quiera estar bien, yo estoy bien porque estoy oyendo y porque la palabra está transformando mi vida y está llevándome a una gloria más excelente. Recuérdense que nosotros vamos de gloria en gloria y por lo tanto nosotros estamos experimentando los mejores tiempos de la historia. Nada, en aquel tiempo, recuerde que los tiempos son los que dividen las doctrinas. En aquel tiempo, Pablo decía, me olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que viene. Lindo, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo decimos? Pues nosotros estamos en lo que viene. Nosotros estamos en la gloria en la que tenemos que estar, disfrutando nuestra herencia. Usted y yo hemos sido heredados con lo mejor, con las promesas
que el Dios vivo tenía para nosotros. Por lo tanto, vivimos libres, vivimos contentos, no vivimos en ignorancia, sino que vivimos en la luz del conocimiento del Evangelio del Dios vivo, ¿verdad? Antes estuvo Moisés y fue bueno, después estuvo Cristo y fue bueno, y hoy es el Dios vivo y es mejor todavía. Así es que hoy disfrutamos todas esas glorias maravillosas. Un saludo a la preciosa Madre en las Naciones, a los dioses que se reúnen juntamente con nosotros y que están disfrutando esa herencia preciosa, sin afanes, sin esperar que vengan todos. No, usted tiene que tener la paz. Si usted tiene la paz mental es porque usted fue transformado. Si usted tiene la paz mental es porque está renovando su entendimiento y está disfrutando de las glorias maravillosas que el Dios vivo tiene para su vida. Así es que eso es lo que tenemos que hacer, y estemos haciendo lo que estemos haciendo, nosotros somos más que vencedores en el que nos ama, ¿verdad? A través del Evangelio. Así es que no tenemos nosotros ningún tipo de situaciones, menos problemas. Problemas no, aquí oportunidades para ver la gloria de Dios, ¿verdad? No andamos emproblemados, sino contentos y confiados en lo que el Dios vivo tiene para nosotros. Muy bien, qué bueno está esto, ¿ah? Hoy como que va a estar precioso el Evangelio del Dios vivo, porque imagínense si la siembra estuvo así. Disfruten la abundancia de la herencia. Vienen, mire, hoy usted prepárese, porque dice, a ver si no les abro las ventanas del cielo hasta que caiga toda bendición y sobreabunde. Prepárese. Pero crea. Comience a vivir, no le ponga atención. Usted además no tiene que diezmar de lo que no tiene, dice de lo que tienen. Entonces comience de lo que tiene, de lo que le dio el Dios vivo hoy. ¿Ah? Bueno, entonces el tema hoy es un tema que lleva una continuidad con lo que hemos venido hablando. ¿Sí? El tema hoy se llama Adán y Cristo. Diga, Adán y Cristo. Entonces, fíjese, lo importante es que Dios no trata con cuerpos físicos. Dios trata con mentes. ¿Sí? Dios no trata con su cuerpo físico. Dios trata con su mente. ¿Y cómo trata con su mente? A través de doctrinas, a través de enseñanzas. Esa es la forma. Entonces, fíjese, Adán y Cristo representan a dos géneros. No son dos hombres. Representan dos géneros. El género carne y el género espíritu. Cuando usted habla de género, está hablando de una doctrina carnal. Cuando usted habla de espíritu, está hablando de una doctrina espiritual. Entonces, dos géneros, diga dos géneros. No, dos hombres. Dos géneros que piensan diferente. Uno carnal y otro ¿qué? Espiritual. Dos doctrinas, dos enseñanzas. Entonces, ahí estamos. Entonces, y al mismo tiempo de que vamos a ver esto hoy, hemos estado repasando que existen 3 leyes. ¿Se recuerda? 3 leyes. ¿Sí? La ley del pecado, la ley de la muerte y la ley del espíritu de vida en Cristo. O sea que cada ley es representada por una doctrina. Quiere decir que la ley tiene una doctrina, una enseñanza.
¿Sí? Eso es lo importante. Entonces, la carne representaba una doctrina humana. ¿Sí? Se recuerda que Adán tenía el conocimiento de ¿quién? De Dios. Adán tenía el conocimiento de Dios. Y dice que de repente la esposa le dio a comer del árbol del bien y del mal. ¿Sí? Y entonces si Adán tenía el espíritu de Dios, tenía el bien. Entonces, ¿qué le dio a la mujer? El mal. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer no tenía el espíritu de Dios. La mujer tenía un espíritu humano y ella convence al marido, come, y él come. Y entonces al comer representa llenarse. Al llenarse de una sabiduría terrenal humana. Entonces, ¿qué es eso? Eso es carne. Entonces, carne no es esto que está aquí. Usted está hecho de carne y huesos. Pero eso no está hablando. Cuando la Biblia habla de carne, habla de una doctrina, de un género. El género carne, el género diablo, es el mismo. ¿Quién era el diablo? La carne. Adán. Adán era el diablo. ¿Por qué? Porque él tenía el género carne. ¿Está fácil eso o no? Eso está sencillo. Entonces, vamos pues. Entonces, esa doctrina humana que tenía Adán traía condenación. ¿Qué traía? Condenación. ¿Cuál era la condenación que traía el género Adán o la doctrina adánica? ¿Cuál era? Era la separación del hombre con Dios. O sea, ¿el hombre se separó de Dios o no? Si salió del paraíso, entonces se separó de Dios. ¿Ya? Sin embargo, a eso no se le podía llamar pecado. ¿Por qué? Porque para que haya pecado, tiene que decir una ley, esto es pecado. Y entonces queda tipificado como pecador. Pero no había ley. Por eso dice, antes había pecado en el mundo, pero al no haber ley, ¿cómo está el pecado? Muerto. O sea, no hay pecado. Pero el pecado estaba ahí, las situaciones de pecado estaban ahí. Era la separación del hombre con Dios. Entonces fíjese, Dios pone una ley. ¿Para qué? Para que el hombre conozca que está separado de él. O sea que Dios introduce la ley de Moisés, ¿para qué? Para que el hombre supiera que estaba en pecado y que estaba separado de Dios. O sea, siempre estuvo igual y siempre estaba bajo condenación, pero no lo sabía. Entonces, cuando Moisés da la ley de Moisés, entonces vienen normas y preceptos que hacen que el pecado se manifieste. Entonces aparece el hombre pecador. ¿Por qué es importante esto? Porque es la forma como el proceso de Dios vino. Entonces, fíjese, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios añade la ley y declara al hombre pecador? Bueno, para luego comenzar el proceso de salvación. O sea, mientras el hombre no sabe que necesita salvación, ¿sabía el hombre que necesitaba salvación? No. Porque no sabía que estaba en pecado. El pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, el hombre iba a pasar por el pecado y por la muerte. Pero él no lo sabía, él no sabía que tenía nada de eso. Entonces, Moisés introduce la ley, se conoce el pecado y ahora viene Cristo, ¿para qué? Para comenzar el proceso de salvación, el proceso de liberación, ¿verdad? Comenzó en la gracia, con la gracia. Entonces, la gracia representaba
la ley de la muerte. La ley de Moisés representaba el pecado, la ley del pecado. Entonces los judíos pasaron por la ley del pecado y luego pasaron por la ley de la muerte. ¿Verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos. O sea, la muerte entró, pasó a todos los hombres. Eso quiere decir que los judíos tuvieron dos leyes, la ley del pecado y la ley de la muerte, pero los gentiles no. Los gentiles nunca tuvieron pecado. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron ley. La ley de Moisés no era para ellos, era para los judíos. Entonces ellos vivían tranquilos, ellos no tenían pecado, no tenían nada. Pero cuando comenzamos a oír el evangelio de la gracia, entonces fuimos llevados ¿a qué? A la muerte. ¿Por qué? Porque la carne tenía que morir, el conocimiento. Todavía había conocimiento de carne. ¿Dónde Dios condenó el pecado? En la carne. Entonces había un conocimiento de muerte ya. ¿Pero para qué? Por eso es que Jesucristo, hombre, dijo: bienvenidos al ministerio creciendo en gracia, el cementerio creciendo en gracia. Yo no sé si se recuerdan ustedes cuando vino Rafa allá, sí, donde estábamos nosotros, y así dijo: bienvenidos al cementerio. ¿Por qué era un cementerio? Porque ¿qué hay en el cementerio? Muertos. Entonces los gentiles estaban muertos. Por eso es que no podía venir, la salvación era parcial. ¿Por qué? Porque había una mezcla de carne y espíritu. ¿Verdad? Entonces cuando el hombre oía lo espiritual, no le gustaba. Cuando oía lo carnal, entonces ahí estaba feliz. Y ahí se imaginaba muchísimas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces mire pues. Entonces esta era una ley intermedia. La gracia era una ley intermedia, una ley mediadora entre Dios y los hombres. Mediadora entre el espíritu y carne. Pero ojo aquí, para luego dar paso a la segunda y perfecta salvación. Para dar paso a la segunda, pues la primera fue la gracia, la segunda y perfecta ¿qué? Salvación, por medio de la doctrina del Espíritu. ¿Qué tenía que pasar para saber usted que estaba en la perfecta salvación? ¿Qué tenía que pasar? Tenía que terminar el género carne. Por eso es que aquí se habla con espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, que usted es salvo perfectamente. Ahora, usted es salvo totalmente. ¿Por qué? Porque el género carne se le quitó. O sea, ya no tiene género carne. ¿Qué quiere decir eso? Ya no tiene doctrina de carne, no tiene doctrina de pecado, ni tiene doctrina de muerte. Ahora usted tiene una doctrina ¿de qué? De vida, porque el espíritu es el que da vida y la carne ¿para cuánto aprovecha? Para nada. Está clarito eso entonces, ¿verdad? Entonces, lo primero que hace la perfecta salvación es quitarle el conocimiento de carne. Por eso es que usted y yo no podemos estar aquí trayendo carne. ¿Por qué? Porque eso no es lo suyo. Eso se le fue quitado. Esa doctrina ya no la tiene usted. ¿Está aquí conmigo? Por eso es que nosotros hablamos, pensamos diferente a los de la gracia. Ya no hablamos igual tampoco. Ellos se han de admirar de que ¿por qué ya no dicen yo recibo, yo creo y yo estoy completo? ¿Por qué? Porque eso era en la gracia. Aquí es declarar todo lo que su herencia, que tiene una herencia poderosa, preciosa, que se manifieste en su vida, una paz interior. Porque ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, justicia, paz, gozo. Esos son los frutos del Espíritu. ¿Y qué es lo que usted absorbió? Eso.
Muy bien, entonces vamos a comenzar, pues. No hemos comenzado el tema. Ya se terminó, pero porque usted ya lo entendió, pero hay que verlo escrito. Entonces, Juan 1:9. Juan 1:9 al 14. Dice así: aquella luz verdadera. Ahora ya entiende usted qué es luz, ¿verdad? ¿Qué es luz? Conocimiento. ¿Qué es obscuridad? Tinieblas, la oscuridad, ignorancia. Entonces dice aquí, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea que el conocimiento de Dios se hacía ¿qué? Manifiesto en este mundo. ¿De acuerdo? Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se recuerda ya donde dice Pablo? Y la creación gime esperando la manifestación de los hijos. ¿Por qué dice así? ¿Por qué dice así Pablo? Porque no existían los hijos. ¿Cuándo existieron los hijos? Hasta que fueron despojados de carne y manifestados en el Espíritu. El conocimiento del Espíritu engendró hijos. ¿Quiénes son los hijos? Nosotros. Los cuales no son engendrados, aquí está, miren las doctrinas, los cuales no son engendrados de sangre. Hay una doctrina de sangre para perdón de pecados, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí están las tres doctrinas. Esas son las tres doctrinas. Una doctrina para la ley de Moisés, una doctrina para la ley del pecado y una doctrina para la ley del espíritu de vida en Cristo. Eso es todo. ¿Verdad? Ahí estamos nítidos. Entonces, la ley de Moisés manifiesta el pecado y la condenación para los judíos. Al terminar la ley, ¿cuántos saben que terminó la ley? La ley de Moisés. El fin de la ley es Cristo. Entonces, al terminar la ley, desaparece el pecado. ¿Ya? Pero entra la gracia que manifiesta la muerte. Muy bien. O sea, los judíos salieron del pecado a la muerte. Los gentiles, aunque no tenían pecado porque no tenían ley de Moisés, estaban separados por la doctrina de muerte. Estas dos doctrinas tenían al hombre separado de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenían esas doctrinas separadas? Porque el hombre tenía que morir a la carne para resucitar a una nueva doctrina, al Espíritu de Dios. La gracia lo llevó a la muerte y la transformación a la resurrección de los muertos. Si usted no muere, dice que tiene que morir primero para resucitar. Entonces, si no muere, ¿qué pasa? No resucita. Entonces, ¿y el plan de Dios cuál era? ¿La muerte? No, el plan de Dios era la resurrección de los muertos. Pero para eso había que enseñarle que había estado en pecado, que estaba en muerte en la gracia y que ahora está resucitado. Porque las doctrinas en sí no mueren, ¿verdad? Desaparecen, pero las doctrinas lo que son reformadas, transformadas. Eso es lo que es transformado. Muy bien, entonces, Juan 6:60. Juan capítulo 6, versos 60 al 63. Fíjese pues, miren la importancia de la doctrina. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Entonces, ¿qué es lo importante? Entonces, la palabra. ¿Qué es la palabra? El conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? La doctrina. ¿Sí o no? Entonces, al oír los judíos el evangelio de Jesucristo, ¿qué dijeron? Dura es esta
palabra. ¿Y por qué para ellos era dura la palabra cuando la palabra era preciosa? Porque no le entendían. Cuando usted no entiende algo, ¿cómo se vuelve la palabra para usted? Dura, dura, dura porque no le entiende. No sabe ni de qué se está hablando. Entonces, vamos a seguir. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo eran las palabras de Jesús? Palabras de vida. Pero no lo entendieron. Qué dura es esa palabra. ¿Por qué? Porque eran espirituales. Las palabras de él eran espirituales. Y ellos no estaban capacitados para entender. Eso pasó en la gracia también. ¿Verdad? ¿Cómo era la palabra de Jesucristo hombre para usted? Linda, ¿sí o no? Pero para algunos, ¿cómo era? Dura. ¿Por qué? Porque no entendían. Entonces, el entendimiento, por eso el entendimiento marca el camino del gozo que le va a producir a usted una palabra. Si le da vida, si le da paz, si le da gozo o si le da muerte. Si usted dice, bienvenido al ministerio, al cementerio Creciendo en Gracia, ¿qué hay ahí? Muerte, muerte, pero en aquel tiempo era vida, pero después nos llevó a ¿qué? A la muerte. ¿Por qué? Porque tenía que haber un paso de muerte a vida. Fuimos sepultados, dice, juntamente con él por el bautismo. Bautismo es su conocimiento, su muerte. Entonces fuimos sepultados con él y resucitamos juntamente con él. Eso es todo el proyecto de Dios es ese. Entonces yo le pregunto cómo es para usted el evangelio. ¿Es vida o es muerte? Entonces dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vida, diga vida. Muy bien. Entonces, ¿qué entendían los otros? ¿O qué entendían los de la gracia que no les gustaban las palabras de Jesucristo hombre? Las palabras carnales. ¿Va? ¿Se recuerda usted cuando él hablaba de cosas que había que tener? Y entonces, una vez que casi dijo que nadie tenía que tomar licor, y que se recuerda, eso le gustó a todos. Hoy sí les cayó. Habló del adulterio y hoy sí les cayó. ¿Por qué eso les gusta? Porque son palabras de carne. Eso es pura carne. Y entonces la carne a muchos les gustaba. Se deleitaban en la carne, pero las palabras del Espíritu son duras, duras, duras. Eso mismo pasó y eso mismo está pasando hoy. ¿Cómo son las palabras que usted oye aquí? Son de vida, poder de Dios, el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo son las palabras para el que no está aquí? Duras. No entiende. Se volvió loco Emilio. Está hablando tonteras. Hoy sí, vieran todo lo que está hablando. ¿verdad? No, estas son palabras de vida para el que entiende. El que no entiende son palabras de muerte. No las puede entender, dice. Bueno, por eso Isaías decía, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Conocimiento de Dios quiero, dice, y no sacrificios, ofrendas, ni holocaustos. ¿Por qué? Porque todo eso era carne. ¿Y el conocimiento qué es? Espíritu. Muy bien, bueno, entonces estamos ahí. Romanos 8. Romanos 8,
verso 3 y 4. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿en dónde? O sea, condenó al pecado, lo metió en la carne. ¿Por qué? Porque sabía que la carne la tenía que quitar. En la circuncisión no hecha a mano, ¿qué le quitaron a usted? La carne. Y al quitarle la carne, entonces el pecado se fue. O sea, allá ya no estaba en la mente. Ya no estaba en la mente, ya no estaba en la doctrina, porque la ley de Moisés pasó. Ahora había gracia. Pero el pecado seguía ¿en dónde? En su cuerpo físico, ¿verdad? Bueno, entonces vamos pues, dice, ahora ¿para qué? No, porque no se queda ahí. Verso 4 dice, para que la justicia de la ley. Por eso es que usted tiene que entender de qué leyes están hablando. Porque aquí dice, porque la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué ley está hablando ahí? La de Moisés. Pero ¿qué ley está hablando? Para que la justicia de la ley del Espíritu de vida en Cristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, podemos ver cómo la condenación del pecado, los judíos pasó también, a los judíos, pasó también a la doctrina de la gracia. La misma condenación del pecado pasó también de los judíos a la doctrina de la gracia, porque era carne, pero ya no por pecado, sino para muerte, lo que nos tenía separados de Dios. ¿Para qué? Lo dice el verso 4. Para que la justicia de la ley, ¿qué ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo, la ley de Dios, ¿verdad? Se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la nueva doctrina del Espíritu, la transformación. ¿En qué doctrina anda usted? ¿Qué doctrina anda? Porque usted conoció la doctrina de la gracia, ¿o no? Entonces, si usted quiere, la agarra. ¿Sí o no? Y no está supuesto a eso, pero si usted quiere. Nosotros no, yo lo entiendo, nosotros no. Pero ¿qué es lo que pasa con los que están ahí? Pues quieren tener esa doctrina. Y están en la doctrina y ellos dicen que es la doctrina perfecta. Si hubieran sido perfecta, Jesucristo hombre no le hubiera dado fin. Dice, miren, la gracia no es algo que se pueda pasar predicando decenas y decenas de años. Tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tiene un fin. ¿Por qué le iba a dar fin a una cosa que es eterna? Se necesita ser cabezón uno para estar en una cosa que tiene fin. ¿Verdad o no? Porque una cosa que tiene fin termina. Ya no hay más memoria, terminó. Son como tamos que se lleva el viento. El tamo es las hojas secas. Esas desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque se andan ahí tiradas. Ahora, ¿cuál es la que no desaparece? Las inconmovibles, dice, ¿va? Quitando las cosas conmovibles, nos quedamos con las ¿qué? Las inconmovibles. Qué rico. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿va? Romanos 5:12, y con eso terminamos. Romanos capítulo 5, verso 12 al 21. ¿Cuál es el título del tema? Adán y Cristo. ¿De qué estamos hablando hoy? De Adán y Cristo. Dos géneros que terminaron. Dos géneros que fueron importantes y terminaron. De eso estamos hablando, y aquí nos lo va a narrar y se hace bien fácil ahora entender esto. Oiga, pues dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese ya sabe usted quién es, ¿va? Adán. Y por el pecado la muerte. O sea que
tenía que venir la ley del pecado a descubrir pecado para que pudiéramos pasar a muerte. ¿Muerte de qué? De la carne, para resucitar al espíritu. Bueno, entonces dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y tenía que ser el hombre inculpado. ¿Para qué? Para poder quitarle el pecado. Entonces dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí hay algo que es bien importante, el verso 15. Pero el don, diga el don, no es don Emilio, no es don Neri, no, el don de Dios. ¿Qué es el don? El conocimiento de Dios. Lo más grande de Dios, el don de Dios. Oiga, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundará mucho más para los muchos la gracia. ¿Qué abundó para ellos? Pero no se quedó ahí. Lea. O sea que vino la gracia y después de la gracia, ¿qué vino? El don de Dios. El don no era de alguien, el don era de Dios, que fue lo que nos salvó. Entonces, dice, el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, ¿para qué vino el don de Dios? El conocimiento de Dios, ¿para qué viene? Para justificarlo, para salvarlo, para darle vida, para que usted sea feliz, para que usted disfrute su herencia. Para eso vino el don de Dios. Si no, ¿para qué? Por eso decía ella, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Ah? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y ahí sí había muerte. ¿Verdad? Ahora es que el don de Dios, el don, diga el don. Entonces veamos el significado. ¿Qué es el don? El don es el conocimiento del Espíritu. Sin este don, nadie se justifica y no puede resucitar de los muertos porque necesita el don para entender la transformación. Vamos, sigamos leyendo, vamos a terminar. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, serán hasta que venga el Dios vivo, el don de Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué fue la ley de Moisés? Para que aflorara. Pues es como que usted le echa abono a una plantita ahí, ¿va, Laura? Le echa bonito a una plantita, al rato, ¿cómo tiene esa cosa? Frondosa. Entonces, Dios dio una ley para que el pecado, ¿qué? Abundase. ¿Para qué? Para destruirnos. No, oiga, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia. Y nosotros pensamos que la gracia era lo más bello que había. Y la gracia nos mató. ¿Por qué? Porque Él también murió con ella. Entonces, al morir, entonces estamos listos ¿para qué? Para resucitar. Entonces, ¿qué pasa con los que se quedaron en la gracia? ¿Están resucitados? No, están en posición, pero no en condición. ¿Por qué? Ellos no pueden experimentar la vida. ¿Por qué? Porque quieren experimentar la muerte. Están en la muerte. Entonces ellos le dicen, yo estoy vivo para Dios. No, lo que estás es muerto porque tienes que salir de ahí para que el don de Dios te justifique y entonces comiences a cobrar vida.
Está fácil eso, ¿verdad? Muy bien, sigamos leyendo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, el tema es bien sencillo. 3 tiempos, 3 leyes, 3 doctrinas, divididas por un tiempo. ¿Fue buena la ley de Moisés? Pues fue buena para los judíos, porque tenía que manifestar el pecado. ¿Fue buena la gracia para matarnos? Seguro que nos mató. ¿Y fue buena la resurrección de los muertos? ¿La doctrina de la transformación? Claro. Entonces, usted no puede andar paseando en las 3 leyes, ¿o sí? Imagínese, si usted anda paseando en las 3 leyes. Si me hubiera quedado, dicen las señoras, con aquel novio que tú. Ese novio lo mira ahora y dice usted qué gana da de lo que me libré, ¿va? ¿Va o no? Entonces, porque no le funciona, no es, eso no es. Si yo hubiera sido, no hubiera estudiado tal profesión, sino que hubiera estudiado la otra, no puede, eso tuvo un tiempo de escogencia. ¿Usted escogió lo que quería hacer o no? Yo escogí mi medicina en aquel tiempo, pero si usted me dice ahora, pues no sé qué escogería. Pero yo disfruté esa etapa, sí. ¿Disfrutó la gracia? Sí. Pero ahora ya no puedo. Yo fui transformado, yo fui trasladado del reino de las tinieblas al reino del Dios vivo. Pasé por el reino de su amado Hijo, pero ahora estoy en el reino del Dios vivo. ¿Disfrutando qué? ¿Qué es eso? Justicia, paz y gozo en el espíritu. Disfrutando mi espíritu sin carne, sin conocimiento de carne. Quedó bien clarito lo que es la carne, es un conocimiento, sin conocimiento de carne. ¿No ve que el espíritu le da vida y la carne para cuánto aprovecha? ¿Y entonces por qué voy a estar en la carne? Así es, Dios, es que será hasta una próxima oportunidad. Usted está en el reino del Dios vivo, donde usted es el Hijo, donde usted ha sido justificado, ha sido liberado, ha sido prosperado, ha sido heredado del conocimiento del poder del Dios vivo. Heredero, próspero, sano, completo, no le falta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. Así es, Dios, es que será hasta una próxima oportunidad donde volvamos a oír el Evangelio del Dios vivo. Bendecido.